Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre, entiendo. Pablo Gasós, bienvenido a Radio Sefarad. Gracias, buenas tardes. Pablo es director del Departamento de Estudios, Estadísticas y Publicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y estás en este espacio, en el invitado del Centro Sefarad Israel, para hablarnos de un aniversario, de un libro y sobre todo de un autor, de José Penso de la Vega. ¿Por dónde quieres empezar, Pablo? Pues por donde queráis. Quizás lo más fácil es el aniversario, que es lo que da origen a esta nueva edición del libro de Penso de la Vega. La Comisión Nacional del Mercado de Valores cumplió 25 años de su puesta en funcionamiento en el año 2013, o sea, hace 2 años. Y con esta ocasión pues nos planteamos el realizar algunos actos o tomar algunas iniciativas que marcasen pues esta efemérides, que es importante para nuestra institución. Entre ellas nos planteamos la posibilidad de editar un libro clásico de economía, y de entre las distintas posibilidades pues nos gustó la idea de hacer una edición de Confusión de Confusiones, porque dentro de los libros clásicos de economía es un libro que tiene una especial vinculación con la bolsa y las finanzas. Y con España. Y con España, y ya puestos a buscar coincidencias, se da la circunstancia de que se editó justo 300 años antes de que se promulgase la Ley de Mercado de Valores que crea la Comisión. O sea que era redondo. Había que hacerlo. Y además también, Pablo, porque es el primer libro que nos habla del funcionamiento de la bolsa y de sus agentes, ¿no? Efectivamente, Confusión de Confusiones es un libro singular porque no es evidentemente el primer libro de economía, pero sí que es el primer libro que aborda el funcionamiento de la bolsa, de las instituciones, de los productos financieros que en ellas se comerciaban y se intercambiaban, desde una perspectiva radicalmente moderna. Y desde esta perspectiva es un libro que, siendo un libro muy del siglo XVII, sigue teniendo interés hoy. Quizá por su visión satírica, por su humor también, ¿no? Efectivamente, es un libro difícil de acceder porque está concebido como un libro literario y un libro de naturaleza barroca, que era el periodo en el que Josep Penso de la Vega escribe. Sin embargo, tiene interés porque yo destacaría que el libro no se limita a describir las operaciones que se realizaban entonces en la Bolsa de Ámsterdam, que en sí mismo ya hubiese generado un interés, sino que, y desde una perspectiva moderna, Josep de la Vega es capaz de caracterizar la racionalidad o falta de ella, en algunos casos, con la que actúan los inversores que concurren a la bolsa. Y entonces identifica toda una serie de conceptos y de patrones de comportamiento que son los que en estos momentos estudia una rama importante de las finanzas que se denomina Behavioral Finance o finanzas conductuales en castellano. En el libro, un mercader, un accionista y un filósofo dialogan para intentar explicarnos cómo es este negocio tan enigmático como lo define el accionista, ¿no? Sí, efectivamente. El libro se estructura bajo la forma de un diálogo. Esta es una característica, entre otras, que singulariza el libro y que a veces dificulta el acceso del lector moderno al mismo, porque los conceptos, los mensajes están escondidos en toda una maraña de intercambios dialécticos, de referencias culturales clásicas, y entonces a las cuales nosotros en el mundo de hoy no estamos acostumbrados. Sin embargo, la figura del diálogo como elemento
de transmisión literaria y de conocimiento, era una figura que se utilizó mucho en el Renacimiento y también en el siglo XVII, porque estaba pensado no tanto desde un punto de vista científico, es decir, no se trata de escribir un tratado en el que se acrediten o se demuestren determinados paradigmas, sino que estaba concebido como un instrumento que permitía la argumentación y la presentación de distintas perspectivas de una forma dinámica. Y por eso pues era utilizado por distintos autores y también en este caso por Josep Penso de la Vega. Mejor el diálogo que algunos debates, ¿no? Estamos es posible. viviendo últimamente en nuestro país. Este es un diálogo entretenido y constructivo, aunque también es cierto que a veces se intercambian pareceres pues muy distintos, ¿no? Por supuesto. Confusión de confusiones ya es un gran título, Pablo. Efectivamente, Confusión de confusiones es un título que a nosotros nos choca, pero por una parte está enlazado con una figura que se denominaba el superlativo hebraico, que parte de la, digamos, de la acumulación pues de estos epítetos que se acumulan para dar esa imagen o esa percepción de algo extremado. Pero también es interesante porque, como se explica en alguno de los ensayos que están incluidos en el libro, Confusión de confusiones es una expresión que utiliza en varios de sus obras Calderón de la Barca. Un autor que influye mucho. Que influye mucho en Josep Penso de la Vega y en otros autores de la antigüedad, aunque hoy quizás pues, no tenga tanta influencia incluso en la España de hoy. Le influye Calderón y le influye también Lope de Vega. Efectivamente. Lo interesante de la figura de Josep Penso de la Vega es que, aunque él nace en España, crece y se educa, digamos, en Amberes, en La Haya, en Italia, puesto que su familia pues, tiene que salir de España por la presión de la Inquisición y el sectarismo que entonces reinaba en nuestro país. Sin embargo, es un gran conocedor de toda la literatura española. Y en ese sentido, pues no solo de la literatura española, pero en particular de nuestra literatura y también de la literatura contemporánea española. Entonces es una persona que realmente tiene un conocimiento activo de lo que se estaba haciendo en España desde un punto de vista intelectual y literario y se aprovecha de ello. Este autor, este ilustrado, filósofo, poeta y novelista escribe en español y publica Confusión de confusiones también en nuestro idioma. Efectivamente. Lo curioso de entre otras cosas, de este libro, es que este libro se edita en Ámsterdam. Se publica en Ámsterdam, que es donde él lo escribe y donde él desarrolla su actividad profesional. De hecho, las referencias técnicas, no literarias, pero sí técnicas de economía, de finanzas, están referidas a lo que era la práctica en la Bolsa de Ámsterdam, que de hecho fue la bolsa pionera en el desarrollo de este tipo de mercados financieros de acciones cotizadas. Sin embargo, él lo escribe en español y lo edita y lo publica en Ámsterdam en español. Y precisamente por eso pues nosotros sentimos que teníamos una responsabilidad singular de poner en valor y actualizar y difundir pues la obra de este autor. En una edición preciosa, Pablo, sí, muy cuidada. Gracias. La edición, la verdad es que es una edición a la que hemos dedicado pues mucha atención y queríamos que fuese formalmente, pues sí, una edición que gustase, en fin, leer, tener. Y además yo también destacaría que hay muchas ediciones, de hecho, hoy del libro de Penso de la Vega, ediciones normalmente más bien pequeñas, porque no es un libro de naturaleza comercial, pero sí que es, a fecha de hoy, hasta cierto punto un libro de culto en determinados ámbitos pues, profesionales o literarios o culturales. Sin embargo, yo destacaría que esta es una edición que está pensada
en facilitar el acceso del lector a la comprensión y la lectura del libro de Penso de la Vega, partiendo de la base de que es un libro difícil de leer para el lector de hoy no especialista en literatura barroca o en literatura sefardí. Estamos pensando pues, en un economista, en una profesional de las finanzas que está habituado a otro tipo de literatura. Y precisamente por eso nosotros, digamos, yo mismo como coordinador me planteé, digamos, este sería un poco el libro que a mí me hubiese gustado leer o tener entre mis manos la primera vez que accedí a Confusión de Confusiones y que no tuve, en el sentido de que tiene todo un conjunto de ensayos y de elementos que pensados en ayudar al lector a entender mejor pues, el contexto histórico, la naturaleza de los mercados, el valor del libro desde la perspectiva de la teoría financiera actual, incluso entender el libro desde el contexto de la literatura de su momento, ¿no? Hablamos de esa conexión constante con España de Josep Penso de la Vega y de Confusión de Confusiones, y también hay episodios que se encuentran en el libro como el hundimiento de la Compañía de Indias, ¿no? Eso que cambió la historia de nuestro país. Realmente la historia de la bolsa, como la historia financiera en realidad, es una historia llena de altibajos, porque el ámbito de las finanzas, dentro del ámbito de la economía, tiene como característica que sus mercados y sus instrumentos pueden adquirir volúmenes y tienen la capacidad de amplificar las tendencias y las decisiones de los agentes en unos órdenes de magnitud que normalmente en la economía real no se pueden producir, o para producirse sería necesario que se acumulasen estos desequilibrios durante un periodo de tiempo excesivamente largo. Y efectivamente, pues esta es la dificultad, entre otras cosas, pues de trabajar y de regular este tipo de mercados, ¿no? En eso estamos. ¿Y dais consejos? Porque Josep Penso de la Vega dice que no hay que darlos, ¿no? En cuanto a... No hay que dar consejos en relación a las inversiones. A las acciones que comprar, sí, puesto que, como él destaca, pues es una decisión difícil y extremadamente arriesgada. Pero bueno, yo no diría que no hay que dar consejos, sino que hay que saber aconsejar con prudencia. Y sobre todo orientar. No se trata de decir, pues hay que comprar esto o lo otro, sino de entender pues las necesidades del inversor, su capacidad de asumir riesgos, su estrategia, y en este sentido también yo destacaría pues que hay profesionales en el ámbito del asesoramiento financiero que desarrollan una buena labor desde esa perspectiva, ¿no? Pero es una labor que no es confusa. Fácil. No es fácil, puede ser confusa. Puede ser confusa. Sí. Pablo, en este libro, en Confusión de Confusiones, Josep Penso de la Vega, ¿es más el mercader, más el accionista o más el filósofo? Es difícil decir porque a veces yo a priori podríamos pensar que es más el accionista, por al fin y al cabo es el elemento moderno del trío, ¿no? Pero juega también él, a veces un poco con las posiciones de unos y de otros, y cada uno de ellos pues tiene su papel en la obra. Muy bien. Sí. ¿Quieres añadir algo más antes de despedir esta entrevista que se va a emitir después de que tenga lugar esa presentación en el Centro Sefarad Israel, en una velada que cerrará la programación del centro en 2015 y en la que estarán Elvira Rodríguez, la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Miguel de Lucas, el director general del Centro Sefarad,
tú también, nuestro invitado hoy, Carlos Álvarez Nogal, de la Universidad Carlos III, Antonio Rey Azas, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Virginia Rodríguez, que es la editora de este volumen de Confusión de Confusiones. Pues nada, tan solo agradeceros a vosotros y agradecer a Casa Sefarad pues, su amable acogida para realizar esta presentación, aunque nosotros pues realmente nuestro interés prioritario pues en esta obra es pues su naturaleza financiera y económica, pero evidentemente pues es una obra con una significación también propia por su vinculación con el mundo sefardí y tanto de la figura de Josep de la Vega como del contexto en el que esta obra se produce. Y yo creo que esa es una dimensión que también es un elemento de valor del libro, ¿no? Para un mejor conocimiento y una mejor comprensión nuestra en España, pues del significado tuvo la comunidad sefardí para nuestro país, de la cual no siempre somos plenamente conscientes, ¿no? Es decir, hay una anécdota que yo la he leído de otro colega, que es un catedrático de la Carlos III, pero que a mí que me pasó personalmente, porque yo la viví también, y es que después de haberme formado en España, de haber estudiado, de tener una formación, yo creo que, en fin, bastante razonable dentro de lo que es el proceso educativo de un economista en España, la primera vez que yo supe de la obra de Confusión de Confusiones de Josep Penso de la Vega fue en Harvard, pues en el curso que daba de finanzas de tiempo continuo Robert Merton, en cuya primera clase él pues, explica que el primer libro de teoría de opciones pues es Confusión de Confusiones. De un español. Claro, y yo tuve que enterarme de esto en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto pues es una anécdota, pero que da idea de que efectivamente en España pues hay una labor que hacer todavía pues de difusión del significado que ha tenido pues la cultura sefardí en España y de la pérdida de capital humano, ya sin entrar en otras cosas tremenda que supuso el edicto de expulsión para nuestro país, ¿no? Sí, porque seguramente este libro podría haber sido publicado en España si la familia de la Vega no hubiera tenido que efectivamente, huir, ¿no? Este libro y muchos otros. Y muchos otros. Te agradecemos mucho que hayas venido a Radio Sefarad a hablarnos de Confusión de Confusiones y de Josep Penso de la Vega, y felicidades por vuestro 25 aniversario. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. No son